Querido Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Buenas noches. Bien, tengo un invitado que seguramente cuando llegues a casa tranqui y bajes un poco el día, te vas a querer quedar mirándolo, porque te he escuchado decir que lo considerás de entre los mejores. Igual, decilo vos, igual. Está el Beto Brandoni con nosotros. Ah, bueno, un grande, un grande. Creo que te escuché decir de los mejores actores que tiene la Argentina, ¿no? Sin duda, sin duda. Un saludo muy grande, Brandoni, ¿eh? Un abrazo muy grande. Bueno, ahora lo voy... Gracias, igualmente, igualmente. Ahora me voy a detener ahí un ratito porque formó parte de la marcha que hubo frente allí a tribunales. Bueno, ahora vamos a hablar de política. Bueno, gracias a Dios, Edu, que ayer no nos jugamos por un resultado, ¿no? Porque... No. Inesperado. 5-0. Tuviste prudente, ¿no? Cuando me dijiste esperemos. No, claro, obviamente. Obviamente. Ahora, impresionante, ¿no? Porque me contaban hoy que el único voto que pudo conseguir Rosenkrantz. Es el de él. El del mismo. Claro. El único. Porque los otros 4 votos los consiguió Lorenzetti, que hizo un trabajo, la verdad tiene una muñeca, sí, una cintura, te podrá gustar, no sé, pero tiene un manejo. Fue el articulador de los 4 votos. Totalmente. Que hay que ver después, ¿no? ¿Qué hace? Digo, porque también la Corte tiene eso de que por ahí te falla de esta manera. Sí, bueno, pero... Esperá. No, por supuesto. Esperá. La acordada, aquella famosa número 7, que le permite a Brugli, a Bertuzzi y Castelli estar donde estaban, en los tribunales orales, fue 5-0. Sí, también. Entonces ahora, ¿cómo van a hacer los señores cortesanos y la señora cortesana para darse vuelta en el aire, hacer un... Fliflá. Sí, una cosa así, y decir lo contrario? Sí. De todas maneras, déjame decirte, Eduardo, que a último momento hubo como un pequeño cambio. No tengo claro bien qué ministro de la Corte, pero no iba a salir 5-0, había un 4-1 en un momento determinado y al final fue goleada. O sea que yo, una vez que salió el fallo, traté de chequear bien cómo había recibido el gobierno este fallo. Como una patada al hígado. Bueno, para muchos es una piña, pero hoy había como al mediodía, el presidente estaba en Entre Ríos, si no me equivoco, estaba, no sé si en Entre Ríos, ahora Rosario, gracias, Spillman. ¿Qué sería de mi vida sin vos, Spillman? Y al mediodía había un relato medio futbolero. Vos que sos futbolero, que te gusta el fútbol. Les encanta el relato, así que no me extraña. Había un relato medio comparable con la Copa Libertadores. Decían, esto es un partido de ida y vuelta. El de ida lo perdimos por goleada. El de vuelta vamos a ver qué hacemos. Ahora, revertir un 5-0 de visitante ya es un poquito, digo, para seguir con la metáfora futbolera, es un poquito más difícil, ahora, ¿no? No sé si esto que voy a decir es muy político, pero hay que bancarse a la señora esta noche, ¿no? No, en serio, ¿eh? Hay que bancarse esta noche a la señora, qué sé yo, no quisiera estar en los pantalones del presidente, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que ver qué mirada tienen, porque insisto... la mirada ya te la dijeron hoy, que estos jueces de la Corte, los 5, son influenciables por los periodistas, por nosotros, sí, por los medios, por las marchas. Es el típico relato de ellos, ¿no? Es así. Sí, pero también es cierto que la Corte jugó su propio partido, ganó tiempo, por lo menos me dicen a mí 15 días, 20 días, un mes, que en esta Argentina es muchísimo. Una eternidad. Una eternidad. Exactamente. Una eternidad. Me cuenta alguien que se buscó preservar fuertemente... Hoy alguien me dijo, la Corte que en una jugada tiempista marcó la cancha. Estoy leyendo textual cosas que me voy anotando a la tarde cuando voy hablando con gente. La Corte jugó a marcar la cancha. Claro. En una jugada, digamos, que la adjudican como una jugada maestra al propio Lorenzetti, ¿no? Para mí los 5 cortesanos, con Lorenzetti a la cabeza, le dijeron al Poder Ejecutivo, para un poquito, claro, para un poquito. A mí no me vas a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Y a la señora vicepresidente en el Senado lo mismo, para un poquito. Vos sos del Poder Legislativo, momentito. Este es un sistema de 3 poderes y todos son pesos y contrapesos. Bueno, pero yo pensaba a mí eso, no me Eduardo. vas a venir a mandar
hacer lo que no quiero hacer. ¿Qué momento de tensión fuerte entre poderes? Bueno, porque el Senado, digo, hay una frase ahí que suele repetir el Turco Asís, que es, acá no hay grietas, sino que hay bandas. Sí, claro, coincido. Y entonces, siguiendo un poco esa lógica, digo, tenés un choque de poderes permanente, Bueno. que la verdad que en definitiva es lo que termina generando yo no estoy de acuerdo con esto que voy a decir, pero una mirada muy drástica hacia la clase política, que no hay, por lo menos yo no creo que haya que alentarlo, no hay que tener una mirada antipolítica, porque eso puede terminar mal, en algún momento terminar... No podés ser antipolítica. Totalmente. O antipolítico, porque el sistema democrático está sobre una base de los partidos políticos, y los partidos políticos están integrados por los políticos. Entonces no podés terminar con eso, no se puede terminar con eso. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sé que algunos, pero es minoría. Es minoría. Es pequeñito. Es minoría, pero sí es un momento, digamos, muy especial de la Argentina, donde hay un choque tremendo de poderes y de tensiones todo el tiempo. Para mí hoy hubo un aire fresco, ¿Qué sé, yo lo sentí por lo menos de esa manera, ¿no? Sí, pero vos recién decías, hay que bancar a la señora, vos imaginate... No, yo no. La tensión... que se la banquen otros. No, vos no, ya lo sé. Pero me imagino, esta noche va a ser tremenda. Noche larga. Imagínate. Eduardo, bueno, que se la banquen otros. ¿nos reencontramos mañana? Chao, querido. Gracias. Me quedo hablando con el Beto Brandoni, que ya está acá en los estudios de 4 días. Beto, gracias por venir. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Primera mirada, voy a empezar por lo más aburrido. Quiero que hablemos de todo. Es un momento muy especial de la Argentina. Sí, y quiero tener tu mirada. Empiezo por acá, que es lo más reciente, ¿no? ¿Qué sentiste cuando la Corte salió efectivamente a habilitar el Persaltum, que después se va a tratar y tendrá su curso más técnico y más legal? Ayer estuve en un programa de televisión y me preguntaron si yo confiaba en la Corte. Y yo dije que sí. Sobre todo porque yo quiero seguir confiando en las instituciones. En realidad es una expresión de deseo. Pero, bueno, por suerte acerté en mi expectativa. Porque yo no soy abogado, de modo que desde el punto de vista legal no puedo opinar. Sí, aparte simplemente es un chino jurídico que pocos lo entienden, ¿no? Claro. Y además yo sé en qué circunstancias estaban estos jueces y cuál era el propósito de sacarlos de este lugar. ¿Cuál era el propósito? La impunidad de la imputada, que es la vicepresidenta. Ese es el único. ¿Estás convencido que ese era el objetivo? No hay otro interés, es el único interés que tiene la vicepresidente y algunos de sus allegados. Es la impunidad, es lo único que le importa. De manera que yo, por cierto, que es un día muy, muy particular, yo me enteré ya estando en mi casa, me pareció bien. Tampoco me pude hacer muchas ilusiones porque no sé cómo sigue esto, porque esto no es definitivo, pero lo cierto es que no se ha hecho lugar a este despropósito de sacar de sus lugares de trabajo por razones obvias, que son los que tienen que ver con procesos a la vicepresidenta y sus allegados. Es obvio el porqué, de modo que ese, en cierto modo, me alivió. No sé cómo va a seguir ni cuáles son las instancias que faltan todavía. Y vos dijiste recién, yo confío en la Corte. ¿Sostenés esa mirada para adelante? Yo confío en la Corte porque tengo que confiar en la Corte, porque tengo vocación democrática y la democracia nos insiste, como estaban hablando recién, de 3 poderes y un poder no se puede comer a los otros 2, ninguno. Alguien lo pensó bien, es para que se controlen mutuamente en la gestión. De modo que creo también en la legislatura, por más que a veces uno no esté de acuerdo con lo que hace, pero existe, hay que respetarla, es una institución importante, el poder legislativo, y un demócrata tiene que pensar en eso, no puede decir, no, yo no creo, o abandonas tus convicciones. Claro. O, Beto, ¿y crees que el presidente piensa igual que vos la República?
tiene esa misma mirada? No, no creo. El presidente no sé cómo piensa, pero no creo que pensemos de la misma manera. Pero en primer lugar porque él pertenece a un partido, yo pertenezco a otro que tienen algunas diferencias básicas muy ostensibles. Uno tiene vocación democrática y el otro no. Para ser claro. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? La Unión Cívica Radical es un partido democrático. Y el peronismo no tiene vocación democrática. Tiene vocación de poder, pero no democrática. Y esa vocación de poder es la que termina a veces complicando las propias gestiones. Es lo que todos conocemos. Es lo que sabemos. Pero ¿Por qué estamos hablando del mal humor que va a tener la vicepresidenta con este juicio? ¿Por qué se le ocurrió sacar a estos tipos? Porque el único propósito es la impunidad. Entonces se le ocurren cosas que no corresponden. Me parece que no corresponden. Bueno, la prueba está que, por el momento, la Suprema Corte de Justicia ha dicho no le dio lugar a esa posibilidad. Y los jueces van a volver al lugar donde estaban, por el momento. Después, no sé cómo sigue. Bueno, ahí en el cómo sigue también apostás a confiar en la Corte, porque vos abrís como un interrogante. Y si no, sería lo que el error que cometimos muchas veces. Si vos crees. No es si creo cuando me viene bien a mí, cuando coincide conmigo. Si confías, si no creo. Bueno, es así. Las y cosas si dentro de un mes, como dice... En la vida las cosas son así. Totalmente, porque hoy en el gobierno lo que decían algunos están festejando, pero esto es como los partidos de Libertadores. Partido 1, partido 2. Esto es mucho más serio, Esto es mucho más serio. ¿No crees que la Corte lo puede dar vuelta después? Esto es mucho más grave que un River y Boca, y la decisión de hoy de la Corte Suprema tiene un valor importante porque plantea un futuro también, un proyecto de país donde las instituciones existen y cumplen su rol, más allá de que alguien pueda entender que ha sido un error. ¿Vos crees, Beto, que con el peronismo gobernando o el frentismo o el Frente de Todos gobernando hay ciertos problemas democráticos? Porque vos recién marcabas que el radicalismo tiene vocación democrática, pero no el peronismo. Vos dijiste el peronismo tiene vocación de poder. Sí. ¿Lo decís en forma negativa? ¿Está mal tener vocación de poder? No tener vocación democrática no es un mérito, digamos. Tiene vocación de poder, pero no democrático. Pero lo digo como lo quiero decir. Y es evidente, más allá de que en otros aspectos es difícil entender cuál es el peronismo, cuántos son los peronismos. Yo en eso no me meto porque no me corresponde y me haría un lío bárbaro. Claro. Pero más vale no entrar ahí. No, claro, no. Que respondan los peronistas. No es mi problema. Respondan los peronistas. Es el futuro del país. Yo tengo una convicción. Nosotros pertenecemos a una alianza política que está muy consolidada, una alianza de partidos que está muy consolidada, que está ejerciendo la oposición, me parece que de una manera democrática y seria, con expectativas y haciendo lo que se tiene que hacer. Claro, y uno está en el marco de la democracia, se mueve en ese marco. ¿Sentís, Beto, que están resueltos los liderazgos hacia adentro de Cambiemos? No, porque felizmente tiene muchas figuras importantes, Juntos por el Cambio, muchas figuras importantes. Eso se dirimen de manera democrática también en las internas, así que falta un montón todavía, falta más de un año para la primera elección legislativa, así que no me preocupa. Un año. Creo que vamos a tener unos cuantos problemas antes de dirimir eso. Hay que atender a algunas otras cosas. ¿Qué fin de año te imaginas? ¿Perdón? ¿Qué fin de año te imaginas? ¿Vos tenés que estar tan lejos? No, me acerco si querés. Claro. Yo me acerco. ¿Qué fin de año te imaginas? ¿Qué fin de año? Sí. No sé, porque no sé si vamos a estar en cuarentena o no. El presidente dice que no hay cuarentena, pero en realidad estamos limitados por razones sanitarias. Entonces, no sé, si no estuviéramos bajo el peso de esa amenaza que es el contagio, me imagino que puede ser un fin de año
más o menos feliz, contento, la gente puede besarse, abrazarse, estar en familia, en fin. Claro. Ojalá fue así. ¿Cómo está viviendo, Va Beto? a ser particularmente dichoso el reencuentro. ¿Cómo Ojalá. está viviendo todo esto? Porque recién, antes de empezar el programa, los dos nos quejábamos un poco de la monotonía que es la vida que venimos llevando. Vos me decías, no tengo ni idea en qué día vivo, perdí la noción del tiempo. Uno se arregla la vida o se ordena, ¿no? Si va al colegio, vos sabés cuándo el lunes, que es un día fatal. Digo, te enterás el domingo al atardecer. La sombra del lunes viene, ¿no? Sí. ¿no? Acechando. O sea, que ya te acecha. Así como el viernes es un día glorioso. Bueno, si trabajás de lunes a viernes. Yo trabajo, toda mi vida he trabajado los fines de semana. De todos modos, culturalmente uno sigue siendo igual. Pero cuando no trabajás, no todos los días son iguales, pero se parecen mucho. Y a veces no es sábado, era viernes, no, el sábado mañana. Es como que uno se pierde. Claro, porque no tiene sí, al ser todos los días iguales. Un por qué, un cuándo, a qué hora, ¿no es cierto? Entonces es desconcertante. Más allá de que lo que le pasa a uno es una tontería, otras cosas son mucho más graves. A mí me preocupa que los chicos no tengan clase. Que los estudiantes, los niños y los jóvenes vayan a perder un año entero de educación, es una tragedia. Eso también me tiene muy preocupado. Más allá de que, bueno, de los muertos que han habido y de esta pandemia que nos está acosando, pero nos fatiga. Sí, y me decías algo importante recién cuando hablábamos en la previa, antes de empezar el programa, que es un poco lo que todos celebramos. Yo te pregunté cómo estás, Beto, me dijiste bien de salud, de ánimo, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, bueno. Digo, uno no se puede quejar porque tiene salud. No, quejarse no. Pero el ánimo... Tener salud es una de las cosas más importantes. ¿Cómo vivís? Uno de los mayores capitales que un hombre o una mujer puede tener en la vida, la salud. Después, todo lo demás es secundario. Sí, es secundario. ¿Y de ánimo cómo estás? Y de ánimo, a ver, cambiante. Porque además me interesa mucho la política y entonces... ¿Te haces mala sangre con eso? Sí. Encima tengo la desdicha, el privilegio, no sé cómo decirte, de leer el diario todas las mañanas y a veces yo sé... Imagínate que nosotros trabajamos de esto. Bueno, o sea, a vos nadie te obligó, ¿eh? Es verdad. Es como es a verdad. mí. Dice, bueno, tengo un oficio irregular, seguro, pero bueno, lo elegí yo. Seguro. Hay un rumor, un murmullo permanente en la Argentina de que hay muchos argentinos que se quieren ir de la Argentina. Sí. No es la primera vez que pasa. Uno a veces lo contrasta esta realidad con las cifras y después las cifras no son tantas. Se habla de Australia, se habla de Uruguay, se habla de Israel. Más allá de las cifras, a mí personalmente me duele escuchar que hay mucha gente que se quiera ir de la Argentina, más allá de que después las cifras sean reales o no sean reales. Ese clima que se vive. ¿A vos te ha tocado irte de la Argentina en otro momento? ¿Te tuviste que, digamos, priorizaste tu vida? Porque si no, posiblemente fuiste obligado, te exiliaste. ¿Qué sentís cuando escuchás esto? A mí me pone triste porque tal vez no podría encontrar razones para decirle a ese hombre o a esa mujer o a ese muchacho, me quiero ir de este país. Primero, si es un muchacho, decirle, mirá, hay muchos que aguantamos, somos unos cuantos millones que aguantamos, hay cosas, pero en rigor de verdad tienen algunas razones, digamos, el desconcierto, la incertidumbre, los cambios que se han dado en el país, pero en verdad a mí me entristece porque la ilusión de irse del país es para estar mejor y no es seguro que esté mejor. Puede ser que en general no padezcan lo que padecen acá, eso es seguro, porque cuando estás en otro país, las cosas que pasan en otro país no te duelen
como nos duelen a nosotros. No son tuyas. Cuando estamos acá. No las sentís como propias. Lógico. Esa es una de las ventajas. Y la desventaja es que uno no sabe, porque cree que algunos con la ilusión de que si van a un país más desarrollado que el nuestro va a ser el mejor, no, claro, él va a ser el mismo, va a tener que adaptarse para ser mejor. Pero hay una situación que es complicada, yo la viví como nieto. No es lo mismo vivir en tu país que ser extranjero. Y eso tiene un precio. Hay como una sensación de ajenidad. Eso es una cosa. Total. Ahora, viste que eso tiene un precio. Por supuesto, se repite. Eso sí es lo único que me atrevo a sugerirle a alguien que se quiere ir por desilusión de este país. ¿Qué precio tiene Porque eso? en este país, que fue pobre, que fue un país progresista, progresivo, que fue un faro para millones de inmigrantes, y lo era porque era un país que tenía porvenir. No estamos así desde hace mucho tiempo, pero de todos modos ha dado gente importante y la gente ha podido vivir más allá de las dificultades. Pero lo que tenemos que lograr es estar mejor. Ese es el propósito. El propósito es vivir un poco mejor. Y esa es una tarea que cuesta trabajo. Pero decía recién, Beto, irse tiene un precio. Sí. Dijiste algo así, contaste tu experiencia como nieto, dijiste esto, también no, tiene un costo. A mis abuelos, no, yo los vi. Yo tengo amigos que son italianos, que vinieron a los 3 años de edad, claro. Ahora tienen casi 80, y siguen siendo italianos, y siguen teniendo una nostalgia que lo tiene pendiente, es inevitable. Digo, yo he conocido mucha gente que estaba en México, no sé cuántos años llevaba de México, y seguía yendo a Aerolíneas Argentinas a ver si encontraba un diario para el diario, claro, o si conseguía la revista El Gráfico cuando salía, claro, ¿no es cierto? Digamos, esos son esos lazos de los cuales uno no se puede, porque aunque no parezca, uno tiene las raíces donde nació, aunque no la vea uno, pero las tiene. ¿Sabes que hoy cuando sabía, Beto, que venías al programa, me acordé rápidamente de aquella maravillosa película que es Made in Argentina? Claro. Que un poco habla sobre esto. Totalmente, sí. Con actuaciones maravillosas tuyas, de Contreras, de Marta Bianchi, de Leonor Manso. Y yo quiero traerte un poquitito de esto, de ese Made in Argentina, unos minutitos para compartir, porque duele muchas veces escuchar que se diga que Argentina es un país de mierda, sí, que se dice, que uno lo escucha. Duele escuchar que la gente se quiera ir, por más de que después las cifras, insisto, no sean reales. Quiero que compartamos un minuto a ver si, digamos, ¿qué te acordás? Me imagino que todo. Año 1987, una pequeña joyita. Sí, ¿que vas a proyectar algo? Dale, ¿te animás? Sí, pero vamos a contar. Contalo una sola cosa, no una sola cosa. La obra de teatro que nosotros hicimos, que Made in Lanús. Made in Lanús, en el cine se llamó Made in Argentina porque Lanús en el exterior es una cosa inexplicable. Pero convengamos que deberíamos decir que la obra transcurre en 1984 o 85, no más, digamos. Y uno de los dos personajes, o dos de los protagonistas, tuvieron que exiliarse 10 años antes. Osvaldo eras vos. Y era yo Osvaldo, y vuelven ambos del matrimonio con sus hijos con proyectos secretos distintos. Claro. Así, veamos ahora lo que quiera. Claro. Pero y en el medio... En el 86 se estrenó. Claro, y en el medio está el negro. Está el negro, que es Patricio Contreras, que tiene el tallercito de taller mecánico, con su mujer y con su hija. Y al negro se le ocurre en un momento determinado decir, como este país es inaguantable, me voy. No, porque la hermana... La hermana venía de Estados Unidos. Y le asegura que va a tener trabajo en Estados Unidos, claro. Made in Argentina, mírenlo. Sentate bien
porque te podés caer. Para vos también es una sorpresa, Osvaldo. Nos vamos a Norteamérica, a Nueva York. ¿Qué? Era eso. ¿Vos sabés lo que haces, Mabel? Claro que sí. Lo tengo todo arreglado con Vito. ¿Vito? ¿Y por qué no me lo dijiste? Si vos sabés que es lo que más quiero en la vida. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? Negame que vivimos como nunca lo soñamos. Vivimos como nunca lo soñamos, es cierto. Es así. Lo decís como si... Lo digo como lo digo, Mabel. ¿No era eso lo que querías que dijera? Ya está. Ya lo dije. Mabel tiene razón, Jolie. Es la oportunidad, ¿eh? Es la gran oportunidad para ustedes. Yo no voy. Quédate, quédate. Moriste sin conocer la buena. Mirate un poco. Y mirá a la Mabel. Nacieron a 2 cuadras, se fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta. ¡Negro! No, déjalo, Osvaldo. Si tienes razón. Creí, grité. Fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. Ahí. Y vos todavía querés más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo? A mí. A mí me importa, Jolie. Y me importa mucho. Morite sin conocer la buena, ¿no? Le decía majestuosa la actuación, ¿no, Beto? ¿Qué recordás? Extraordinario, no, es extraordinario. Es una cosa extraordinaria porque además es la única obra de teatro y la única película que habla de la transición democrática, no la transición en lo político, sino en lo humano, lo que se pierde, lo que se gana. Y además la escribió Nelly Fernández, que córnea, que, bueno, ahí se ve lo que son los diálogos. Y hay momentos en que el personaje mío habla con el personaje de Leonor y le dice, ¿sabe lo que pasa? ¿Cómo se llamaba el personaje? La Chuchi. Tenía un... Jolie. No me acuerdo cómo se llamaba. Mabel, Jolie, Osvaldo. ¿Sabe lo que...? Jolie. La Jolie. ¿Sabe lo que pasa, Jolie? Que hay cosas que no se pueden meter en una valija. Eso es el exilio y el irse del país. Hay cosas que no se pueden meter en una valija. Por eso me da pena, porque la gente se siente defraudada, muchas veces con razón, porque las cosas van cambiando, las cosas no cambian para mejor, y la gente se desilusiona, pero no deja de ser una pena que se quieran ir. Por lo menos para los que vivimos, mejor dicho, la situación de tenernos que ir en contra de nuestra voluntad, porque es una experiencia muy complicada. Sí, que incluso la mencionás y hasta se te llenan los ojos de lágrimas. Muy complicado, sí. Te dejo tomar un poco de agua. Gracias. Está Spillman con nosotros, que seguramente se va a sumar a hacerte alguna pregunta. Claro. Hola, Luis. Mientras tomás algo, Luis, ¿sabes lo que pensaba? Por el lado artístico, yo recuerdo cuando estaba Cambiemos en el poder, estaba Macri, la frase, la patria está en peligro, ¿te acordás? Que habían hecho un grupo de actores. Sí. ¿Qué crees que ocurrió con ese colectivo de actores que hoy, que están pasando un pésimo momento por la pandemia, todos en lo económico, pero en particular el sector de los actores parecería que no están presentes? No los veo en ningún lado, Luis. No los veo ni con pancartas pidiendo laburo, ni pidiendo ATP. No los veo. ¿Qué es lo que pasó con ese colectivo? No, en principio, la tarea de los actores está paralizada en el mundo entero, digamos. Claro. Pero fueron las cosas que se permitieron. Ellos piensan de una manera distinta y entonces yo creo que han cometido alguna imprudencia, me parece, diciendo esto. Pero que no están, no están.
No están eso, no están los reclamos todo el tiempo, no están las huelgas generales, no están los piquetes, no están muchas cosas, pero porque las cosas cambiaron y no es lo mismo. Pero fue una lástima, porque lo lamentable de todo eso es que esas manifestaciones, y algunas agresivas también, han hecho de esto, que lo dijo el Gordo Lanata un día, que una grieta, efectivamente una grieta, que sigue estando y que yo no veo cuándo vamos a poder suturarla. ¿Una grieta que te hizo perder amigos, Beto? Muchos. Compañeros, Muchos amigos. Compañeros y amigos. Pero, ¿cómo Sí. se pierde un amigo en la grieta? A ver. No sé, yo no lo había vivido nunca en mi vida. Me tocó vivirlo ahora, sí. Es una pena enorme. ¿Discutiste, te peleaste? No, en algunos casos, en otros no. Directamente no te hablaste más. Claro. Bueno, Porque se impuso una convicción enfermiza, grave, que indica que el que piensa de otro modo no es un adversario, es un enemigo. Yo he convivido como dirigente gremial con gente que pensaba de una manera muy distinta a la mía, pero el afecto no estaba reñido estaba en con juego, eso, claro. ni el respeto tampoco. Entonces, pero acá sí pasó eso, es una pena. Es una pena. Espero ¿Y vos que hacés no algo podamos por reencontrar. ¿Vos haces algo por reencontrarte, por recuperarte No, con pues esos yo amigos? no, porque además yo me desafilié de la asociación Te de fuiste. actores. Me desafilié después de 55 años de socio y de haber sido dirigente referente. muchos años, por esa razón, porque no me sentía representado. De manera que, y además se ha perdido esa cosa, no gremial, pero esa cosa social que teníamos los actores. ¿Y dónde se perdió? ¿Se perdió en la grieta? En la ideología? Se perdió en estos años. Pero en los 70 también había ideología y había ideología fuerte. Y vos pero discutís. no, eso no existía. Entre otras razones porque teníamos un enemigo común que eran los gobiernos de facto, los gobiernos autoritarios. Entonces eso nos abroquelaba, ¿no? Pero después, con la democracia, en ese sentido no nos hizo bien. No, te abroquelaba. Porque además todavía, digamos, aparecieron unos preconceptos que son de hierro, y que nos siguen Dividiendo. haciéndonos daño en todo caso. Pero bueno, Sí. vamos a ver, esperemos poder tener días mejores. En la Odisea de los Giles, Luis, por ejemplo, te tocó compartir con Rita Cortese y con Verónica Ginás, por ejemplo, que son de este colectivo que te hablaba. Por eso, ¿cómo lo has manejado en estos años? Por ejemplo, por ahí como compañeras son buenísimas, pero la cuestión ideológica en medio de un set de grabación, en una peli, que además es muy buena, pero eso es una opinión, pero digo, ¿cómo lo has manejado eso vos? Eso es un poco Con la mayor intuyo lo que te decía naturalidad Facundo. son compañeras de trabajo. Con el laburo no. Y el trabajo nuestro es un trabajo muy irregular, muy azaroso, donde vos podés tener mucho trabajo durante 6 meses y después otros 6 meses no trabajás, de modo el trabajo es sagrado, el trabajo se cuida. Pero sentís que te dejaron afuera. Yo además toda mi vida trabajé con gente que pensaba distinta de como pienso yo, y nunca nos hemos enemistado por Pero eso. sentís que te nunca. dejaron, Luis, afuera de trabajos por cómo ¿Sentís que te dejaron afuera de trabajos por cómo pensás? ¿O He eso no? trabajado menos, sí. En ¿Sí? algunos sí he trabajado. ¿Te ha tocado menos. trabajar menos? Bueno, yo aparte, yo con otros muchos compañeros y compañeras, músicos, formamos parte de la lista negra de la dictadura, de la cual, Está de claro. hecho, por suerte está superado. Pero sí, en algunos sentidos, sí. Decías No, recién- Además he sido imputado por una opinión personal por la comisión de la Asociación de Actores. Porque tenía una versión de un hecho político, como no estaban, el Consejo Integral sacó un comunicado público que ya va a aparecer en mi libro, que espero para fin de año. ¿Estás preparando un publicarlo. libro? Sí.
que ahí va a estar... ¿Qué contás en el libro? ¿Tu historia? Es un libro de memorias. ¿Sabes qué te quiero preguntar algo? Que se llama... Que hace muchos Antes años... de que me olvide. Antes de que me olvide. Sí. ¿Por qué de memoria? ¿Qué me querías? No, te quería preguntar que siempre me intrigó y dije algún día cuando lo pueda entrevistar a Beto con tiempo. ¿Vos viajaste en el avión que trajo de regreso a Perón a la Argentina? No, de ninguna manera. ¿Eso que es un mito? Por supuesto. ¿Y quién lo inventó ese mito? Yo qué sé. Yo no sé, yo no estaba ni siquiera en Buenos Aires. ¿Ni te hubiese subido o sí te hubiese subido? No te hubiese subido. No, yo nunca fui peronista. No, pero ahí había, en el avión que trajo Perón había de todo. Bueno, gente que tendría que tener alguna afinidad, más o menos, un interés. Pero es mentira. Sí, no estuvo, va a estar. Está documentado, no es una opinión mía. Te lo pregunto porque... Está documentado, debe estar en todos los diarios del país, en todos los archivos. No, para nada. ¿Y crees que es un mito malicioso también, Y qué sé yo por qué lo habrán hecho, porque la verdad que no, al contrario. Yo he sido tildado de comunista, porque era dirigente gremial y no era peronista, entonces ¿qué era? Comunista. Y comunista tampoco era, si hubiera sido, lo hubiera dicho. Y en el año 82 asumí por primera vez una identidad partidaria. En el 82 me afilié a la Unión Cívica Radical hasta el día de hoy. Y el de mañana también. Beto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Antes de que te olvides, se va a llamar ese libro de memoria. Antes de que me olvides. Bueno, gracias por habernos dado estos minutitos, esta rica charla con vos. Gracias a ustedes. Poder escucharte. Gracias. Beto Brandoni, aquí en 4 días. Y suma Margarita Stolbizer será este diálogo en esta noche de 4 días. Ya Spearman se prepara, obviamente, con toda la información. Margarita, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal, Facundo? Un gusto y un saludo, un abrazo también para Beto antes que se vaya. Bueno, no sé, está Beto, a ver. Creí que estabas en vivo y que te iba a poder saludar. Vení, baja tranquilo a saludarnos. Hola, me alegro de verte, me hubiese gustado darte un beso, aunque ahora está prohibido. No se puede. No, Luis, no. No puedo. No puede. Ya nos vamos a encontrar. Ya nos vamos a encontrar, claro que sí. Un gusto verte, querida. Un gusto verte. Gracias. Bueno, chau Beto, gracias. Gracias, muchachos. Chau Beto, gracias. Margarita, buenas noches. Formalmente la saludo. Bueno, su primera mirada de lo que pasó hoy en la Corte Suprema. Bueno, a ver, digamos, no sorprende lo que ocurre porque la Corte ha sido bastante enfática en una consideración que es unánime, digamos, de todos los jueces, en el sentido de que existe un interés público, un interés social, digamos, un interés institucional, le agregaría yo, que trasciende al mero interés de las partes, o sea, de los jueces que solicitan ese per saltum. Entonces la Corte admite lo que se llama el salto de instancia, atendiendo justamente a ese interés que va más allá que el interés de los jueces. Y me parece que esto es un dato realmente relevante, porque ellos ponen énfasis en esta cuestión y este es el argumento central de por qué aceptan ellos tomar la causa, tratándose esto de una medida, de una decisión procesal absolutamente excepcional. El otro dato interesante del fallo de hoy es que se toma con efecto suspensivo de la decisión que está recurrida. Y para todo, es decir, se le pone pausa al tema, con lo cual no se avanza con lo que había decidido el Senado. Claro, pero se le comunica directamente al Consejo de la Magistratura que debe abstenerse de producir ninguna modificación o traslado de los jueces. Creo que estos son los puntos realmente más relevantes de esa resolución. Ahora, si podemos dormir tranquilos, y bueno, yo diría que no, que me parece todavía hay un camino por andar y creo que la situación no está totalmente resuelta. Sumado a esto, algo sobre lo que creo que es necesario advertir, que este gobierno, si pudiéramos significar o identificar este gobierno con el kirchnerismo, no son de cumplir las resoluciones de la Corte, ¿no? No lo hicieron en el gobierno anterior del kirchnerismo, no habría por qué pensar que ahora van a aceptar una decisión de la Corte que no les gusta. Ahora, Margarita, ¿qué es más, una resolución de la Corte o un decreto presidencial? Digo, para que la gente lo entienda, ¿no?
tengo duda que la resolución de la Corte, por supuesto, más allá de que algunos pueden entender un conflicto de poderes, pero la Corte con el per saltum viene a saldar esa discusión que se está dando por abajo, y por eso manda inmediatamente a decir absténganse de cualquier decisión de este tipo. Claro, claro. Ahora, muchos de los argumentos, Margarita, de la oposición o de las miradas críticas como tenés vos te considerás parte de la oposición? Soy parte de la oposición porque no soy parte del gobierno, digamos. La oposición es un colectivo muy diverso, claro. Digamos. No todos pensamos igual en la oposición, pero obviamente somos los que no somos oficialistas. Pero no te sentís, digamos, cerca de Cambiemos. No, yo soy otra cosa, digamos. Estoy en el mismo espacio de la oposición, claro. Pero bueno, no soy lo mismo. Claro, está clarísimo. Muchas de las miradas o de los análisis que se hacían es está en riesgo la República, ¿no? Fue una frase que se ha escuchado mucho, recién lo hablábamos un poco con Brandoni. ¿Realmente vos creés que está en riesgo la República, los poderes de la República, o hay una tensión permanente que forma parte de la democracia y hay que saldarlas, superarlas y pasarlas? Ni lo uno ni lo otro, digamos. No me gusta el discurso tan apocalíptico, digamos, esto de que está en riesgo la democracia, que son cosas que a veces utilizan los que están en el gobierno cuando dicen acá viene un golpe de Estado, los que salen a manifestar son golpistas. Me parece que de ninguna manera, o sea, no me gusta ninguno de esos discursos extremos, por supuesto, y no creo que esté en riesgo ni la democracia ni la república. Pero sí creo que es importante advertir sobre la forma en que se van deteriorando las instituciones en la Argentina. Tenemos instituciones cada vez más depreciadas. Solamente para tomar, digamos, este hecho puntual en el que estamos, Facundo, no vamos a encontrar en ningún libro de la historia de nuestro país ni del mundo un caso similar en el que un funcionario investigado, imputado, procesado por delitos de corrupción se ocupa de correr a los jueces que lo investigan. No tiene precedente esto, es de una gravedad enorme. Es un escándalo, mucho más allá de la cuestión puntual de los traslados de los jueces, porque en definitiva nos quedamos discutiendo una cuestión formal, más allá de la importancia institucional que tiene, cuando creo que lo grave es el trasfondo, claro. ¿No? Ahora, Margarita, es cierto que hay un fondo que hay que discutir y que así como en su momento uno podía tener alguna mirada respecto a la comisión de juristas que armó el gobierno para discutir la reforma, que es otro tema, ¿no es grave también que existan jueces en la Argentina nombrados por un decreto presidencial que no hayan pasado por la acordada del Senado? No, esto es un error, Facundo. Me parece que hay que entender esto. A ver, los jueces tienen una carrera similar a la carrera de los diplomáticos, digamos. Sí. Me estoy refiriendo a los del Servicio Exterior de la Nación de carrera, no a los cargos políticos. Cuando un embajador va a ser designado embajador, necesita el acuerdo del Senado para tener ese cargo, en esa jerarquía, en esa condición, con esas competencias, y después por decreto del Poder Ejecutivo se lo puede cambiar de un lado al otro, sin modificar ni la jerarquía ni la competencia. Esa carrera diplomática es igual, asimilable a la carrera judicial. Pero Margarita, el traslado también requiere acuerdo del Senado. No requiere acuerdo del Senado el traslado. ¿Y entonces qué estamos discutiendo hace una semana? El error. Por eso es que anteriormente se habían convalidado los traslados, porque eran traslados dentro de la misma competencia y el mismo fuero. No se podría haber designado a un juez civil para ir a parar a una Cámara Federal. Claro. No se podría haber trasladado como camarista a alguien que solamente era juez de primera instancia, por ejemplo. Claro. Pero respetando la jerarquía y la competencia, o sea, es camarista y es federal, el traslado se puede hacer. Es como, insisto, como los embajadores. El embajador, el Senado le tiene que dar el acuerdo para ser embajador y va de embajador a España. Pero si dentro de 6 meses el presidente lo necesita en Francia, firma un decreto y traslada a ese embajador sin cambiarle su categoría al otro país. A ver, Spillman, sumate, dale. ¿Cómo te va, Margarita? Muy buenas noches. Te quiero hacer una consulta con respecto a esto específico que se lo escuché al oficialismo. En el caso de que finalmente la Corte diga que estos traslados fueron correctos, por llamarlo de alguna manera, corregime, no soy abogado,
¿Es posible que, si bien los reponen a Bertuzzi y a Bruglia y los reponen también al juez del Tribunal Oral, también el presidente Alberto Fernández diga, bueno, ahora me toca a mí y empiece a generar traslados por todos lados y estemos en una situación en la cual los jueces van de un lado al otro según requiera el presidente de turno? Bueno, eso por supuesto que estaría mal que hubiera un abuso en ese sentido, pero recordemos que en la misma condición que estos 3 jueces, hay 60 jueces más en realidad, y esto ha sido una práctica corriente que tiene que ver con un mal funcionamiento de la cobertura de vacantes, que es también un problema que tenemos en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Por eso creo que hay que resolver esas fallas y esos problemas, ¿no? Para evitar justamente estas complicaciones. Bueno, Margarita, te agradecemos. Tenemos ahora otra mirada. Este programa tiene siempre todas las miradas. Está Graciana Peñafort, hoy un programa con muchas mujeres. Así que gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Hasta bueno, pronto. gracias, y cuando todo esto pase seguramente la esperamos acá. Gracias. Mucho gusto, gracias. Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué mirada tenés? Porque, a ver, yo recién le preguntaba a Stolbizer si efectivamente el traslado de un juez necesita o no necesita acuerdo del Senado. Vos sos secretaria de Asuntos Jurídicos del Senado. Digamos, vos tenés que saber efectivamente esto. ¿Para el traslado se requiere o no se requiere el acuerdo? Depende del tipo de traslado. Si vos trasladás a un juez en la misma competencia, en la misma jerarquía y en la misma jurisdicción, no requiere acuerdo del Senado. Un ejemplo de esto fue el traslado de Recondo, por ejemplo, que era juez en una sala y se trasladó a otra sala de la misma Cámara. En ese caso, ese traslado no requiere un nuevo acuerdo. En los casos en los que sí requiere un nuevo acuerdo, es cuando vos trasladás un juez de una jurisdicción distinta, por ejemplo, de La Plata a Buenos Aires, a Capital Federal, o cuando lo trasladás de una jerarquía distinta, el juez de primera instancia y lo convertís en camarista, o es juez oral y lo convertís en camarista de apelaciones, o cuando lo trasladás en jerarquías de distinto grado. Claro. Es decir, cuando tienen competencias distintas, ya sea por la naturaleza de las funciones. No te olvides que en los juzgados, en la justicia, cada instancia tiene su función específica, su competencia específica. Lo que hace la Cámara Criminal no lo puede hacer el Tribunal Oral. Lo que hace el Tribunal Oral no lo puede hacer la Sala de Casación. O sea que acá, cada instancia tiene su competencia. Graciana, entiendo, ojalá que la gente lo venga siguiendo, porque lo explicás muy bien. Acá hay un cambio de jerarquía, es decir, los ascendieron de alguna manera para que la gente lo entienda fácilmente, ¿no? Los cambiaron de competencia, no sé si es un ascenso. Un ascenso. Es un cambio de competencia, porque quien tiene el acuerdo para juzgar, por ejemplo, para el Tribunal Oral, su misión es juzgar, mientras que quien tiene el acuerdo para ser miembro de la Cámara Criminal no juzga, controla lo que hacen los jueces que investigan, claro. Es decir, en la etapa preliminar al proceso penal, al juicio oral. Claro, verás que son funciones bien diferenciadas. Tendría que ser como el juicio del juicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Ahora, vuelvo a la pregunta, entonces, que le hacíamos a Stolbizer, y ella nos decía que no requiere acuerdo del Senado. El caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿requiere acuerdo del Senado esa modificación? Requiere acuerdo del Senado por lo siguiente. Tanto Castelli como Bertuzzi eran jueces en otra jurisdicción. De hecho, el primer traslado de Bertuzzi lo hace el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era juez en La Plata y lo trae a Capital Federal. Misma competencia, pero distinta jurisdicción. En el caso de Castelli era juez en San Martín y lo traen a Capital Federal. Clarísimo. Misma competencia. Y en el caso de Bruglia era juez de Tribunal Oral y lo trasladan a la Cámara Criminal y Correccional Federal. ¿Te sorprendió, Graciana, lo que hizo la Corte? Me sorprendió el modo. Mirá, yo ayer hablaba con Juana Morini y le decía que a mí me parecía importante que esta situación se resuelva rápidamente. Me sorprendió el modo, porque no hay, más allá de lo que podamos opinar, no deja de ser un modo que de alguna manera abre la puerta para un eventual conflicto de poderes. Me parece que había una manera más racional de hacerlo, que era que le dijeran a la Cámara de Apelaciones
en lo contencioso administrativo, claro, que se resuelva el tribunal anterior. Acá Spillman asiente porque es un poco lo que planteamos ayer, ¿no? Claro, era la idea que planteamos ayer, una de las opciones que tenía la Corte. ¿Qué crees que pasó ahí? Graciana, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué pasó ahí para que justamente por ahí era como el camino, no quiero decir obvio, el pero camino más saludable en lo institucional? ¿Qué crees que pasó ahí en la Corte, que en un momento inclusive se pensaba que podían hacer otra cosa y terminan fallando los 5 por este camino que hoy vimos? A mí me parece que pasaron varias cosas. En primer término, lo primero que pasó es que creo que no es ningún misterio, la Corte ha sido presionada, digo, desde los medios hasta escraches, banderazos, una vigilia. Eso pasó. Y eso, pensemos que la Corte es tal vez el poder del Estado que tiene menos visibilidad. O sea, salvo quienes trabajamos, a poca gente le suena la cara nadie sabe quién es Maqueda, si se lo encuentran en la calle no lo reconocerían. Sí. Entonces este nivel de exposición les pone una presión extra. También me parece a mí que puede haber, y lo sostengo, creo que no todos los miembros de la Corte, pero algunos miembros de la Corte claramente tienen una escucha muy sensible a las necesidades de lo que se llama el círculo rojo, el poder económico, y esto me parece que es innegable y que también esas fichas se jugaron, y finalmente creo que esta es mi sensación, ¿cómo lo digo? Sintieron que para mí esta medida desacertada que han tomado, en los modos, no, o sea, iba a tener respaldo mediático, es decir, muchas veces frente a las presiones políticas, yo creo que, y las presiones mediáticas, políticas, creo que mucha gente saca y dice, esto no está bien, pero no me van a matar. Claro. Porque están de acuerdo. Se entendió. Graciana, te agradecemos mucho. Gracias por estar estos minutos en 4 días. Buenas noches, nos reencontramos pronto. Buenas noches. Gracias. Spillman, ¿me tiene algún título final? Estamos sobre el final, cierre. A ver, vamos a dejar las últimas incógnitas que deja este fallo de la Corte y que por supuesto sacudió a toda la dirigencia política. En primer lugar... ¿Sacudió es la palabra indicada? ¿En Olivos lo sintieron como un sacudón? Fue un sacudón. Fue un sacudón. A ver, el gobierno pensaba, y recién lo decía Graciana Penafort, que le iba a dar una instancia menor, que le iba a dar lugar a una instancia menor y no que ellos iban a hacer cargo del tema en el momento. Claro, lo resuelve la Cámara de Contencioso Administrativo y no la propia Corte. Exacto, tiene un despelote importante la Cámara de Contencioso, ¿no? Con un juez que se excusó y luego se cayó el sistema. Pero déjame ir a esto concreto, Facu. Primera incógnita, ¿cuándo van a fallar sobre el fondo de esta cuestión? Si bien por ahora se suspendieron los nuevos traslados que acordó el Senado, se habla de 3 semanas, un mes, no se sabe, no hay un plazo. Y otra cuestión muy importante, ¿qué va a pasar luego del fallo de la Corte, luego que la Corte se expida, con respecto a la facultad del presidente o no de trasladar? Un poco lo que le preguntamos a Stolbizer y lo que decía Peñafort. Fíjate, Facundo, que ambas son abogadas y no estaban de acuerdo sobre si tiene que intervenir o no el Senado en los traslados de jueces. Es mover el juez de un lado a otro, pasarlo de un lado a otro, ¿no? No estaban de acuerdo. Es que una mirada hay 2 bibliotecas, ¿cómo se zanja esto? Ese va a ser la palabra es una incógnita, efectivamente, Ezequiel, y es raro tener 2 miradas tan distintas sobre un tema tan similar. Stolbizer por un lado, Peñafort por el otro, con 2 miradas. Nos tenemos que ir, Spillman. ¿Ya tan rápido? ¿Usted quiere? Si se puede quedar. 585.000. ¿No tiene una película de Brandoni para pasarme sobre el final? ¿Te gustó? Me encantó. Lo hizo llorar, lo emocionó. Usted lo emociona. Y no le mostró la revista River. 585.857 recuperados. La cifra que obviamente nos gusta habitualmente dar. Spillman, está muy bien usted, gracias. Gracias, usted es su mejor año. Ya lo hemos dicho. Mañana nos reencontramos donde estoy, acá, ahí. Mañana a las 10 de la noche hacemos 4 días. Día miércoles. Chau, chau, gracias.